Ok, amados, una vez más, que la paz y la gracia del Señor eh, esté con cada uno de ustedes una vez más. Vamos entonces hoy a comenzar con una introducción a una serie que voy a comenzar eh, y que tiene que ver con fundamentos bíblicos para poder tener una fe llena de convicciones. Y no simplemente una fe llena de creencias, amados hermanos. Bien, permítame, yo hago una introducción a este tema. Hoy vamos a tener la introducción a esta serie y les voy a contar qué me llevó a la meditación de poder comprender la importancia de esta serie que hoy vamos a comenzar. Hace 2 días o 2 días, no, fue ayer. Ayer me conecté a un live por TikTok a eso de las 2, 3 de la tarde y estuve compartiendo mm, acerca de los argumentos bíblicos que tiene que tener cada hombre y cada mujer para poder refutar, ¿cierto? Enseñanzas que no tienen sustento escritural. Ese tema se enfocó en hablar acerca de cómo usar y comprender la palabra de Dios. Entonces, hablaba acerca de la importancia de comprender los textos bíblicos en sus respectivos contextos para no caer en el error de asumir para mí algo que un texto bíblico está expresando, pero que aún expresado no es un texto que aplica para mí como cuerpo de Cristo, como iglesia. Entonces comencé hablando acerca de cuáles eran los textos bíblicos que el cristianismo contemporáneo, cuando hablo del cristianismo contemporáneo hago referencia al falso cristianismo, del cual he venido hablando durante mucho tiempo. Entonces hacía referencia a cuáles son los textos que el falso cristianismo de hoy ha utilizado no solamente para creer, sino para enseñarle a todos los hombres y mujeres que se congregan en dichas denominaciones autodenominadas cristianas evangélicas y donde los han tergiversado de la verdad y los han desviado de la verdad. Entonces, mirábamos con la escritura cuáles eran los textos que el movimiento pentecostal y el movimiento carismático ha utilizado para enseñarle a sus congregantes el fundamento escritural para atar al diablo y para atar demonios. Y cuando nos remitimos a esos textos que hacen parte de los 4 evangelios, les exponía yo en la enseñanza que estaba entregando que dichos textos no fueron palabras de Jesús expresadas ni habladas a nosotros como iglesia, que eran textos donde primero la iglesia no existía, por ende no puedo abrir ese texto y creer que cuando Jesús le habla a sus discípulos y cuando Jesús embiste de poder a sus 12 discípulos, entregándole poder de echar fuera demonios, porque eso es lo que habla la Biblia, ¿no? Y quiero que presten atención a esto, por favor. La Biblia habla que nuestro Señor Jesucristo revistió de un poder especial a los apóstoles, no a la iglesia. Ojo, no a la iglesia. Jesús le dio poder a sus apóstoles, a los que él llamó, para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. De hecho, usted no encuentra en la Biblia ningún texto ni siquiera de Jesús enseñándoles o hablando a los apóstoles, donde Jesús le entregaba a los apóstoles el poder de atar al diablo y de atar
a los demonios. Ustedes no van a encontrar eso en la Biblia. Usted va a encontrar en la Biblia que los apóstoles echaban fuera demonios, pero usted nunca va a encontrar en la Biblia que los apóstoles ataban demonios, sino que los echaban fuera. Eso es completamente distinto a la falsa enseñanza pentecostal y carismática que hoy hay dentro del cristianismo contemporáneo con respecto a esto. Porque lo que se enseña es que la iglesia tiene el poder de atar al diablo y de atar demonios. Eso no tiene fundamento escritural. No existe ningún texto bíblico, vuelvo y repito, en ninguna de las 13 cartas del apóstol Pablo que van dirigidas a la iglesia, donde Pablo cite un solo texto, donde le hable a la iglesia que la iglesia tiene el poder de atar al diablo y también tiene el poder de atar demonios. Eso no lo encontramos en la escritura. Como hablaba acerca de que el don que el mismo Señor Jesucristo le entregó a los apóstoles de sanar enfermos, ese era un don que el pentecostalismo y el carismatismo hoy lo vende como uno de los dones activos del Espíritu Santo dentro de la iglesia hoy. Y entonces cuando comencé a hablar de eso, comenzaron los pentecostales y los carismáticos a tratarme de hereje, que no escuchen a ese hombre que es un hereje, que está diciendo que Dios no tiene poder para hacer milagros, que ya está diciendo que Dios no hace milagros, cosa que yo en ningún momento dije, nunca expresé que Dios no tiene el poder de hacer milagros, nunca expresé que Dios no puede usarnos, alguno de nosotros en algún momento específico para sanar a un enfermo. Pero lo que yo estaba expresando y en lo que hice énfasis es que dentro de la iglesia hoy absolutamente nadie tiene tal cosa como el poder o un don dado por el Espíritu Santo para sanar enfermos. Nadie tiene hoy ese poder. Comparando yo el poder que el Señor le entregó a sus apóstoles para que dieran fe no solamente de la predicación, del Evangelio del Reino, sino que para que pudieran dar fe de su propio llamado apostólico, que es lo que Pablo defiende ante la iglesia en Corinto cuando les dice que todas las señales de apóstol en medio de ellos habían sido dadas, porque un apóstol tenía que mostrar, ¿sí?, señales milagrosas para poder testificar que su llamado era real, el ministerio apostólico era real. Bueno, como yo entiendo que muchos carecen de adoctrinamiento bíblico porque en sus lugares de congregación no están adoctrinando, no están fundamentando teológicamente a las personas, entonces se levantan hombres y mujeres que profesan una fe en Cristo Jesús que claramente no comprenden, ¿sí? Entonces decía alguien por allí, usted no hable mentiras, que yo he visto milagros, yo una vez oré por alguien y se sanó, que yo sí tengo el don de sanar enfermos. Entonces, cuando uno comienza a escuchar ese tipo de personas que realmente uno no sabe si escuchar ese tipo de manifestaciones en hombres y mujeres que supuestamente son cristianos evangélicos, uno no sabe si sentir pesar o, o qué sentimiento tener, ¿no? Ante esa realidad de esas personas, porque esto no es tan complicado poder yo darme cuenta si lo que yo estaba hablando era falso o lo que ellos estaban diciendo era cierto y el falso era yo y los equivocados eran ellos, o viceversa. No es una cuestión tan complicada poder comprobarlo. Le decía yo a alguien, mi hermana, si usted tiene el don de sanar enfermos, o sea, yo creo que usted está perdiendo el tiempo, porque usted hoy debería ser reconocida a nivel mundial como la mujer que tiene el poder de sanar a los enfermos. De hecho, tendrías que tener al frente de tu casa todos los días una cola de enfermos de tu país o de la ciudad donde estés, y todo mundo tendría que ser sano, si vos realmente tenés el don de sanidad. Entonces, simplemente para comprobar si usted está en la verdad y yo estoy en la mentira, o viceversa, pues simplemente vaya y ponga sus manos sobre los enfermos, pero no vaya a orarle al Señor para que Él los sane. Porque si usted va y le ora al Señor para que Él los sane, indica que usted no tiene el don
de sanar enfermos. A lo que yo estaba haciendo referencia es al poder con el cual nuestro Señor Jesucristo embistió, ¿cierto?, a los apóstoles y les entregó el poder a ellos para sanar cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de enfermo, simplemente poniendo las manos sobre el enfermo y diciéndole, sé sano en el nombre de Jesús. Ese poder, ningún hombre, ninguna mujer hoy dentro del cuerpo de Cristo lo tiene. Si alguien cree que lo tiene, vaya, compruébelo y se va a llevar una gran sorpresa y luego me cuenta. Bien, ante esa situación pude no comprobar algo porque ese asunto yo ya lo tengo claro y lo tengo claro hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. De hecho, eso es lo que he venido tratando a, hace años atrás en los estudios bíblicos que he podido compartir en cada sermón, en cada mensaje que he podido compartir con respecto a ese tema. El hombre y la mujer que hoy profesa la fe en Cristo Jesús necesita desarrollar fundamento de su fe, necesita desarrollar convicción. Hoy, desafortunadamente, no hay convicción. Hay simplemente una creencia y el cristiano que no entiende esto me está confundiendo convicción con una creencia. Y las creencias pueden variar, ¿sí? Una creencia puede ser circunstancial en el tiempo, las convicciones no. Hace unos días tuvimos una conversación con una pareja y esa conversación fue la que dio pie a esta serie que voy a comenzar. Les cuento. No acostumbro a hacer esto, ¿no? Pero es importante que ustedes entiendan lo que dio lugar a esta serie que voy a comenzar. ¿Por qué vamos a comenzar esta serie? Yo creía que hablamos con una pareja y yo creía, tenía en mi concepto a que esa mujer tenía clara sus convicciones en cuanto a su fe en Cristo Jesús, a lo que es la iglesia y a lo que es Dios, ¿sí? Y a lo que somos cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Yo creía que ella tenía eso claro, aunque perfectamente ella no me estaba dando testimonio de, 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 de realmente un nuevo nacimiento, pero yo creía que ella por lo menos tenía eso claro. Bien, resulta que su esposo eh, entramos en una conversación acerca de el peligro, el peligro del calvinismo y hablábamos acerca de la falsa enseñanza del calvinismo con respecto a la predestinación. Entonces yo les explicaba a ellos y les decía que la Biblia no habla de predestinación, sino de predeterminación. Nosotros fuimos predestinados por Dios antes de la fundación del mundo para tener un comportamiento, que es de eso es lo que habla Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 10, si mi memoria no me falla, cuando dice que nosotros fuimos llamados en Cristo, ¿sí? Para buenas obras, para hacer buenas obras y que esas obras fueron estipuladas por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Eso es exactamente lo que es predeterminación, no predestinación. Entonces yo les explicaba que las dos palabras son completamente distintas y que, y que su significado era completamente distinto, ¿sí? Que cuando se hablaba de predestinación se estaba hablando de un destino predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero en el texto original nunca se habla de eso, se habla es de predeterminación, que ha sido una palabra que se ha interpretado como predestinación. Eso es un asunto completamente distinto. Entonces, ella decía, ¿y qué hay de malo? Cuando ella me dijo esto, hermano, créame que yo sentí un dolor improfundo en mi corazón porque es como cuando vos tenés a una persona en un concepto y en un momento te das cuenta que esa persona te dijo algo y eso que dijo vos dijiste, wow, yo jamás pensé que esta persona era así y esa persona se va de una al piso.
Eso me pasó en esa conversación. Entonces ella dijo, ¿y qué hay de malo? ¿Y qué hay de malo de creer que nosotros fuimos predestinados por Dios? ¿Qué hay de malo en creer que Dios sí haya escogido hombres y mujeres para que se salven y hombres y mujeres para que se condenen? Cuando ella me dijo eso, hermano, yo sentí dolor porque es una persona muy allegada, es una persona a la cual estimo y conozco hace muchos años, pero el dolor radicó en esto. Escuchen bien. Yo estaba hablando con el papá de ella y estaba hablando con el esposo. El esposo me decía, yo creo que nosotros fuimos predestinados, pero el esposo no es cristiano, el esposo no ha mostrado frutos de un nuevo nacimiento, sino que él tiene su propia convicción de quién es Dios y tiene su propia convicción de lo que es el cristianismo. Entonces él decía y me argumentaba que, que él era un elegido de Dios, y pongan cuidado cómo me lo argumentaba. Entonces él decía, yo creo que yo soy un elegido de Dios o que Dios me eligió para ser salvo, porque yo hoy ya no salgo de mi casa y me voy a un prostíbulo a tener una relación sexual con una prostituta. Wow, entonces él decía que porque él no hacía eso, él era un escogido de Dios, que porque él ya no, que porque él no salía a tomar trago y a consumir, eh, drogas, entonces él era un elegido de Dios. Cuando él me hablaba acerca de eso, antes de que la esposa me dijera eso, yo pensaba en mi corazón y yo decía entre mí, bueno, por lo menos tiene una mujer que tiene claro eso. Por lo menos tiene al lado una esposa que es sabia y que sabe edificar su hogar y sé que en cualquier momento ella le va a poder hablar y va a poder ser una mujer usada por Dios para sacar a su esposo de ese error, de ese pensamiento filosófico humano que va en contra de lo que dice la escritura de quién es Dios. Ok, cuando ella me salió con esas, algo, 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 algo en mí se fue al piso porque yo dije, wow, aquí ya tenemos un problema. Si la esperanza que yo tenía estaba puesta en ella, de que ella lo iba a sacar a él de ese error, ella como con tantos años de profesar cristianismo, porque ella sí tiene muchos años de profesar cristianismo, cómo ella a estas alturas de su fe supuestamente cristiana evangélica me va a patinar, ojo, me va a patinar en eso. Entonces yo dije, si ella está patinando en esa posición doctrinal, hombre, claramente es porque ella está profesando o ha venido profesando una fe que no tiene convicciones. Y eso es exactamente, amados hermanos, lo que está pasando hoy con muchos hombres y mujeres porque están profesando una fe sin convicción. Ayer me llamó un hermano, está en Bogotá, eh, estuvo conmigo un mes en la escuela de teología práctica y luego me dijo que no, que ya no podía seguir. Y me escribe ayer, a mi WhatsApp y me hace la siguiente pregunta, que fue como la gota que derramó el vaso y la que me llevó a mí a pensar y yo dije, no, aquí voy a tener que entrar en una serie donde voy a tener que hablar acerca de esto para que las personas que se conecten a esta enseñanza puedan desarrollar convicción en cuanto a su fe. Resulta que este varón tiene una esposa y él tiene problemas con ella porque ella, pues, no tiene claramente sus convicciones de fe. Él tampoco las tiene. Ella le dice que salió de Guatemala para irse a Guatepeor. Salió de Misión Carismática Internacional del señor César Castellanos, que el que entiende perfectamente lo que es sana doctrina sabe que ese es un lobo rapaz, un falso ministro y que en ese lugar no hay sana doctrina.
Y el caso es que la esposa de él ahora quiere irse nada más ni nada menos que para el lugar de su presencia, donde el señor Andrés Corson, donde otro lobo rapaz, donde otro falso ministro que hay en Bogotá, donde no hay sana doctrina. Esa congregación hace parte de, de la apostasía que hoy hay dentro del cristianismo en Colombia. En esa iglesia hay humanismo. Esa iglesia es uno de los claros ejemplos de lo que es la iglesia emergente, que es una serie que hace poco terminé. Y entonces este hermano me llama y me pregunta y me dice, pastor, ¿por qué en esa iglesia no hay sana doctrina? Wow, y esa pregunta sí me dejó muy triste, porque uno tiene que estar en una posición de donde uno no sabe dónde está parado para hacer una pregunta de esas, ¿sí? Entonces, es muy triste y muy difícil uno seguirse topando con hombres y mujeres que profesan la fe en Cristo Jesús, pero que todavía no tienen la capacidad de poder saber en dónde hay sana doctrina y en dónde no hay sana doctrina. Y la cuestión es simple: por falta de convicciones y de fundamentos en cuanto a su fe. Por eso hoy usted ve a muchos cristianos que, por no tener fundamento y convicción en cuanto a su fe, se dejan desviar de las raíces hebreas y terminan yéndose al judaísmo. Otros pasan de ser trinitario y se convierten en cristianos unicitarios, hágame el favor. Otros pasan de una sana doctrina a los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué usted se topa o quizás se ha topado con ese tipo de personas que usted los conoció que profesaron la fe en Cristo Jesús? Porque nunca lograron fundamentar su fe. Ok, esa es la serie que hoy vamos a comenzar y quiero que nos remitamos a la carta a los Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y quiero que presten mucha atención a esto, hermanos, porque yo quiero que ustedes comprendan el contenido de la carta a los Hebreos, ¿cierto? En este capítulo 11, concerniente a lo que es la fe. La carta posiblemente es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Hay una división entre eruditos teólogos sobre quién escribió la carta a los hebreos. Hay un gran consenso que dice que la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Bien, no importa por quién haya escrito la carta a los hebreos. El punto es que la carta a los hebreos es una carta que va dirigida a judíos que se habían cristianizado. La carta a los hebreos es una carta que va dirigida a judíos que habían salido del judaísmo y que habían creído en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. El punto, la intención de la carta a los hebreos es la permanencia de los judíos que se habían cristianizado sobre la permanencia en la fe en Cristo Jesús y que no se volvieran otra vez al judaísmo, que no se volvieran otra vez a buscar la justificación por medio de la ley. Ese es el punto de la carta a los hebreos. Ok. En el capítulo 11, el escritor a los hebreos habla acerca de lo que es la fe y comienza a dar unos ejemplos maravillosos de hombres y mujeres que profesaron una fe bajo convicción. Y esto es muy importante poder entender lo que el escritor a los hebreos expresa en el capítulo 11 a partir del versículo 1. Entonces leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Ahí comienza el escritor a los hebreos a expresar bajo
plena inspiración del Espíritu Santo lo que es la fe. Pareciera que no fuera tan complicado poder entender qué es la fe según el escritor a los hebreos. Pareciera ser que no debería ser tan complicado poder comprender qué es la fe según el escritor a los hebreos, pero claramente, para muchos cristianos evangélicos hoy, de corriente pentecostal y carismática, enfáticamente, sí, claramente tienen problemas con entender y con saber, con discernir, con comprender lo que es verdaderamente la fe de la cual está hablando, por lo menos aquí, el escritor a los hebreos. Entonces dice el escritor a los hebreos que la fe es una certeza, pero que también es una convicción. ¿Cierto? Es una certeza y la fe al mismo tiempo es una convicción. Así define el escritor a los hebreos la fe. Es una certeza y a la vez es una convicción. Cuando uno realmente comprende lo que el escritor a los hebreos está diciendo en esta carta, ojo aquí, cuando uno realmente comprende lo que está diciendo el escritor a los hebreos en esta carta y contrasta el concepto de fe que muchos cristianos hoy tienen, lamentablemente, uno dice, el cristianismo de hoy tiene serios problemas con lo que es la fe. Porque ustedes se toparán, amados hermanos, a muchos cristianos evangélicos que creen que la fe es algo así como la capacidad que uno tiene, ¿sí? Voy a parafrasear el pensamiento erróneo que muchos cristianos tienen con respecto a la fe. Muchos cristianos con respecto a la fe creen que la fe es la capacidad que yo puedo tener de hacer algo, ojo, de hacer algo y estar confiado que ese algo que yo voy a hacer, que para mí puede ser una locura, Dios me va a respaldar si yo lo hago. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Les pongo otro ejemplo. Como muchos cristianos evangélicos hoy ven la fe, es así, de una forma muy infantil, ¿no? Que la fe es que, a ver, voy a ponerle unos ejemplos cotidianos de la vida cotidiana para que ustedes puedan entender a qué hago yo referencia. Muchos cristianos creen que entienden que la fe es esto. Yo no tengo casa propia, no tengo dinero para comprarme una casa propia, yo pago arrendo. Pero entonces el día de mañana viene alguien y me ofrece una casa y me dice, ve, te ofrezco mi casa, es una casa de 4 plantas, vale 500 millones de pesos, no sé si estás interesado en comprarme la casa. Entonces yo sin plata, sin la capacidad económica para comprar la casa, digo, ah, sí, yo te la voy a comprar. Mañana nos vemos en la notaría para que hagamos la promesa de compraventa y cuente con eso que yo le compro la plata. Entonces alguien que me conoce y que conoce mi situación dice, ve, pero vos de dónde le vas a pagar esa casa, señora. No, yo no sé de dónde, pero yo sé que Dios va a proveer, ¿cierto? No sé de dónde, pero yo sé, estoy seguro que Dios me va a proveer para yo comprar esa casa. Yo mañana voy y firmo la promesa de compraventa y sé que en 3 días hábiles tengo 3 días hábiles para poder pisar el negocio, para poder pagarlo. Yo creo que Dios va a proveer de alguna manera porque yo me muevo por fe. Eso es una fe irresponsable. Eso es una fe absurda, eso es una fe boba que no tiene fundamento escritural. ¿Ya me entendió? Ese es el tipo de fe que muchos cristianos hoy tienen, porque creen que la fe es eso, porque creen que la fe es eso. Que la fe es dar saltos irresponsables, que la fe es tomar decisiones irresponsables, que la fe es hacer cosas que Dios no me ha dicho que haga, pero que yo las hago en atrevimiento porque es que tengo fe. Yo soy un hombre o una mujer lleno de fe y yo me muevo por fe y todo lo que yo hago es por fe. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo de cómo muchos cristianos evangélicos hoy ven y entienden la fe. El caso es que cuando comparás, ¿cierto? Esa fe, que es una fe sin fundamento, que es una fe irresponsable, que es una fe infantil, que es una fe que no es una fe bíblica. Cuando haces una comparación entre ese ejemplo de fe
Con la fe que habla el escritor a los Hebreos en el versículo 1, vos te vas a dar cuenta sin ningún problema que en el cristianismo de hoy claramente hay un problema de lo que es fe. Porque el escritor a los Hebreos me habla, está hablándome de una, me va a conceptualizar la fe de la cual él está hablando. Y él me la conceptualiza con dos palabras y dice que la fe es una certeza, pero al mismo tiempo es una convicción. El escritor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo entiendo qué es lo que el escritor a los Hebreos está diciendo allí, repito, si yo comprendo lo que el escritor a los Hebreos está diciendo allí, entonces yo voy a comprender sin ningún problema el problema que el cristianismo contemporáneo tiene hoy con respecto a la fe. Ok, sigo leyendo. Por ella, por esa fe, dice el escritor, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Quiero, quiero que presten atención porque este texto va a presentar, ¿no? El escritor de los Hebreos aquí va a presentar una característica importante que tiene el hombre y la mujer que desarrolla o que se mueve realmente por una fe llena de certeza y de convicción. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ese fue traspuesto es que Enoc fue el primer hombre en ser llevado al reino de los cielos sin morir. Sin morir. Por la fe Enoc fue traspuesto, llevado de un lugar a otro, de la tierra al cielo, sin ver muerte, sin morir. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ojo con eso. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Está hablando de esa fe. Ojo, por favor. No se vayan a salir del contexto, ¿no? Como les ha pasado a muchos. Porque es que a muchos, vuelvo al ejemplo, ve, pero eso que vas a hacer es irresponsable. No, yo me voy a meter, yo lo voy a hacer, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, yo lo tengo que hacer. No, no se vayan a salir del contexto, porque el escritor a los Hebreos, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, yo tengo que entender a cuál fe es a la que el escritor se hace o está haciendo referencia. Yo tengo que entender a qué tipo de fe es que el escritor está haciendo referencia. Está haciendo referencia a una fe que se caracteriza por certeza y por convicción. Ya les explico eso. Ojo. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué el escritor hace referencia a Noé? Es lo que ustedes tienen que comprender. ¿Qué es lo que el escritor está diciendo con respecto a la fe de Noé? ¿Por qué el escritor exalta la fe de Noé? Ahí es donde yo tengo que entender cuál es el punto del escritor para yo poder darle relevancia a la verdadera fe que tiene que tener certeza y convicción. Entonces les explico. Cuando el escritor dice ahí en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿a qué se refiere el escritor? ¿A qué se refiere el escritor cuando dice que por la fe Noé, aun cuando fue advertido por cosas que no se veían, de qué fue que Dios advirtió a Noé? De un diluvio. ¿Por qué dice el texto que eran
cosas que todavía no se veían, porque en el contexto el hombre nunca había visto caer agua del cielo. Hasta ese contexto, las plantas se alimentaban no por aguaceros, no caía agua, simplemente caía un rocío sobre la tierra, pero nadie había visto con sus ojos caer agua del cielo como lo conocemos hoy, como la lluvia, como el agua, los aguaceros que estoy seguro que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas. En este momento, en ese contexto, nadie había visto eso. De eso fue lo que Jehová Dios advirtió a Noé y le dijo: Noé, viene un diluvio sobre la tierra. A causa de este diluvio, todo el ser humano, el reino, la naturaleza, todos van a ser destruidos por causa de un diluvio. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, está hablando del diluvio. Entonces dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo yo tengo que entender ese texto del versículo 7 y versículo 8? ¿Cómo yo tengo que entender que la fe que tenía Noé no es una fe irresponsable como la que muchos cristianos evangélicos hoy lamentablemente y vergonzosamente tienen? ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? El escritor a los hebreos lo que está planteando ahí es que Noé, cuando se fue a hacer el arca, no se fue a hacer el arca por decisión propia. Noé se movió en fe, sí, pero se movió en una fe que estaba fundamentada. Se movió en una fe que estaba sustentada en la palabra que Dios le había dado a él. ¿Sí? No sé si ustedes se dieron cuenta hace poco, creo que por allá por África, si mi memoria no me falla, un hombre eh, vestido así como en los tiempos bíblicos, comenzó a decir y comenzó a hacer una estructura, una barca, y comenzó a decir, no sé, eso fue viral, no sé si lo vieron. Comenzó a decir que Dios le había dicho a él que hiciera lo mismo que Noé, un arca, que porque iba a venir un diluvio. Creo que el diluvio era para el 25 de diciembre. Resulta que el diluvio nunca fue, y ahí tienen ustedes un ejemplo de una fe irresponsable. El escritor a los hebreos nos dice que cuando Noé decide hacer el arca, no la decide porque él se la imaginó, no fue que Noé una noche anterior había comido frijoles con chicharrón y luego había tomado mazamorra para bajar los frijoles y se había ido a acostar con el estómago lleno y había tenido una pesadilla o un sueño como muchos lo tienen. Entonces al otro día se levantó y dijo: Dios me habló, mujer, vení te digo, muchachos, vengan, nueras, vengan un momentico. Ayer tuve una visión y en esa visión yo me veía que yo estaba construyendo un arca y que todos ustedes me ayudaban en esa arca. Venga, hagámosle que esto es de Dios. No, el texto no me está hablando de eso. El texto nos enseña que Noé fue a preparar el arca basado, fundamentado en lo que Dios le había dicho. O sea, Noé fue a construir el arca descansando en la palabra de Dios. La fue a hacer creyendo que lo que Dios le había dicho claramente se iba a cumplir. Eso es lo que está diciendo el texto en el versículo 7 y el versículo 8 con respecto a la fe de Noé. Y por eso es que dice el versículo 7, perdón. Por eso dice el versículo 7. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando uno toma este texto, que eso pasa regularmente en las enseñanzas dentro del cristianismo contemporáneo, y lo digo porque a mí me las dieron, ¿no? Nunca se olviden que yo hice parte de ese cristianismo bobo. El que les está hablando hizo parte de ese cristianismo bobo. Por eso les hablo. A mí me enseñaron con este capítulo del escritor a los hebreos cuando yo era oveja, sin conocimiento, entonces a mí me fundamentaban que yo tenía que obrar por fe, que yo tenía que hacer cosas en fe, que yo tenía que dar pasos por fe, que date un paso, que si vos das el primer paso, el Señor va contigo y el Señor da el segundo paso.
Que si no tenés una cama, anda, métete por fe, anda arrimado a un almacén de muebles. Y si no tenés plata, decir, entrá y comprá y espera que Dios va a pagar. Tenés que tener fe, es que vos tenés que ser un hombre lleno de fe. Mira lo que hizo Noé. Me leían todo el capítulo, ¿no? Enseñándonos a que diéramos pasos por fe. Y por eso muchos se metían en deudas y luego no podían pagar, otros se metieron en problemas, otros que metete por fe, que vos la vas a convertir y se casaron con quien no tenían que casarse y que no te preocupes que si es de ojos negros, metete por fe que al tercer día de tu matrimonio el Señor te la convierte en una mujer zarca o viceversa y mucha gente cometió errores. Y muchos cristianos evangélicos hoy mal enseñados siguen cometiendo ese tipo de errores porque creen que la fe tiene que ser una fe irresponsable y les aseguro que la fe no es irresponsable. La fe bíblica de la cual habla aquí el escritor a los hebreos no es una fe irresponsable. Miren, sigo leyendo, versículo 8. Miren ahora lo que dice el escritor con respecto a Abraham, que dice exactamente lo mismo. Por la fe Abraham, siendo llamado, ojo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Cuando yo cojo este texto y lo descontextualizo, yo le puedo decir a un hermanito que yo sé y lo conozco hace años y veo que ese hermanito o ese hermanito ama lo que es el trabajo misionero, ¿no? Entonces yo le digo, hermano, llénese de fe, de ese paso de fe que Abraham tuvo, hermano. Mire que el Señor llama a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu casa, deja tus padres, sal con tu mujer, con tu familia, con lo que tenés, Abraham, y salí a caminar, que yo en el proceso te voy a mostrar una tierra a donde te voy a llevar. Hermano, y mire que la Biblia dice que Abraham lo hizo. Por eso es que usted tiene que ser igual, usted tiene que ser un tipo de fe, hermano. Llénese de fe, venda la casa que tiene, venda el carro que tiene, hermano, y am, métase al ministerio misionero, hermano, por fe, hágalo por fe. Dígale, Señor, ya compré la maleta, tengo mi maleta, vendí todo y comience, hermano, montes en un bus en un bus intermunicipal y vayas, hermano, que en el bus algún ángel se le montará o el Señor lo dirigirá. Esa es la forma como hoy están guiando a muchos en muchas denominaciones cristianas evangélicas. A hacer locuras por fe. Pero cuando usted contrasta, vuelvo y repito, esas prácticas nefastas que llevan a muchos hombres a equivocarse y a meterse en problemas en la vida, porque si Dios no le ha dicho a alguien, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, pues nadie puede hacer eso simplemente por fe, porque Dios lo hizo con Abraham. Eso es completamente ridículo, pero ese tipo de acciones ustedes las encuentran dentro del cristianismo contemporáneo. ¿Sí? ¿Qué es lo que el texto me enseña? El texto me enseña que Abraham decidió salir de su tierra y de su parentela. El texto me enseña que Abraham obedeció el llamado, ¿cierto? Salió en fe, pero esa fe que Abraham tenía un fundamento. Esa fe no estaba puesta en un vacío, amados. Esa fe tenía un fundamento. Y el fundamento era lo que Dios le había dicho. Y Dios fue el que le habló a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No sé si me están entendiendo. No sé si están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, amados, de la importancia de saber y de poder reconocer cuándo es una fe irresponsable y cuándo es una fe realmente llena de convicción y fundamentada en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el texto dice, por la fe Abraham siendo llamado, ojo, siendo llamado, porque es que no fue que Abraham, repito, no fue que Abraham un día estresado con su mujer y con su familia, estresado al lado de su padre, Nur, dijo, no, mi hija, salgamos, no, yo tengo que hacer algo.
Yo tengo que hacer algo, bendito Dios, por fe tengo que hacer algo, yo me voy a llenar de fe y yo voy a salir a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo, como mucho cristiano hoy hace. Voy a salir a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Mire que Abraham lo hizo, pero es que Abraham lo hizo en base de una palabra. Abraham lo hizo fundamentado en la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la escritura. Y eso es importante poder entenderlo, amados hermanos. Tengan cuidado con las malas enseñanzas sobre la fe. Tengan cuidado, porque el texto dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero ese acto de Abraham no fue un acto irresponsable. Ese acto de Abraham fue un acto fundamentado y fue un acto lleno de convicción. Ojo, lleno de convicción en la palabra que Dios le había dado. Y dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Por la fe lo hizo. Por la fe lo hizo. Vivir como extranjero en una tierra de la cual ya Dios se la había prometido a Abraham hizo eso por fe. Por la fe, ojo con eso. Por la fe habitó, estuvo, vivió como extranjero en la tierra que Dios le prometió que iba a ser de él y de su descendencia. Morando, dicen, tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham no fue una fe irresponsable. No fue una fe irresponsable. La Biblia no habla de una fe irresponsable, hermanos. La Biblia habla de una fe que es la fe que agrada a Dios. Y yo quiero que por favor mediten en esto. Mediten en esto por el bien de cada uno de ustedes, por la salud espiritual de cada uno de ustedes. Cuando ustedes piensen en que sin fe es imposible agradar a Dios, no piensen que Dios está esperando un acto suyo, mío, irresponsable para agradarse. No esperen eso, por favor. No se dejen enredar de las malas prácticas y de las malas enseñanzas, de las malas exégesis bíblicas. No piense que es que cuando a usted le dicen es que usted tiene que dar pasos de fe y usted dice, no, pastor, pero es que a mí Dios no me ha dicho eso. Y el pastor te dice, no, hermano, pero es que tenés que dar pasos de fe, es que la fe es así. Es que la fe es así, hermano, la fe es ciega, hermano, y esa es la fe que a Dios le agrada. A Dios le agrada que usted haga actos irresponsables y que Dios diga tan bello mi hijo, mira lo que hizo y él hizo eso convencido en que yo lo iba a respaldar. Claro, papi, venga, yo lo respaldo. ¿Me están entendiendo, hermanos, lo que les estoy hablando? Esa es la forma y la manera como muchos cristianos evangélicos hoy comprenden, entienden y conciben de lo que es la fe. Entonces piensan y dicen, claro, claro, por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque yo para agradar a Dios tengo que hacer un acto irresponsable y yo impresionar a Dios con mi acto irresponsable. Y que Dios diga, wow, cómo mi hijo hizo esto, sin yo decírselo, tan bello. Ah, tan bello mi hijo, cómo actúa y cómo toma decisiones en la vida irresponsables, pero confiado en que yo lo voy a respaldar. Tan bello mi hijo. Esa es la fe que a mí me agrada. Eso no es así. Esa no es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios desde la perspectiva bíblica es cuando Dios te dice que vos debes hacer algo y que ese mandamiento, ese mandato que estás recibiendo, vos lo asumís como algo imposible de hacer, pero que te vas a someter a lo que Dios te dijo, porque si Dios te dijo hacerlo, lo tenés que hacer. Entonces, si lo haces en base a la palabra de Dios, no estás obrando de manera irresponsable, porque es Dios mismo quien te estableció el mandamiento o quien te está direccionando a hacer algo que para vos puede ser inconcebible, pero es lo que Dios te está diciendo. Entonces, hacelo, porque Dios te lo dijo.
Esa es la fe que agrada a Dios. A Dios no le agrada una fe irresponsable, hermanos. A Dios le agrada una fe fundamentada en su palabra. Desafortunadamente y lamentablemente, vuelvo y lo repito, no es la fe que hoy se enseña en ese cristianismo falso que todos conocemos. Entonces dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Por qué dice el texto que Sara recibió fuerza para concebir? Vuelvo al mismo punto. Aquí el caso no es que un día Sara se levantó y dijo, no, yo me voy a levantar con convicción positiva, porque es que ayer vi un programa de un señor que decía que el mundo es de nosotros, los triunfadores, y que nosotros tenemos que ser positivos y que todo lo que usted piense y todo lo que usted se imagine, si usted le mete fe a eso, eso se va a realizar. Y si usted dice que en el nombre de Jesús con mayor fuerza se va a realizar. Y entonces Sara se levantó en esa mañana y dijo, no, pues yo estoy vieja, yo ya dejé de ovular hace muchos años, pero yo voy a creer, voy a poner mi mano en mi vientre y yo voy a confesar, voy a declarar en el nombre de Jesús que yo voy a concebir el hijo que mi marido quiere que yo le dé. No, esa no es la historia que presenta la Biblia. Esa no es la historia que presenta la Biblia. Por la fe, dice versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿En qué se fortaleció Sara? En la palabra de Dios. Por eso usted lee allí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de lo que es una fe llena de convicción. La fe no es simplemente una creencia, amados hermanos. Les dije hace un rato que una creencia, de hecho, siempre puede estar sujeta a circunstancias. Yo puedo creer algo hoy y mi creencia respecto a algo específico el día de mañana puede cambiar completamente. ¿Sí? Puede cambiar completamente. Yo puedo creer una cosa hoy y yo creo que ustedes tienen que conocer personas. Estoy plenamente convencido que ustedes tienen que conocer personas que un día creyeron algo, pero que hoy ya no creen eso que un día creyeron. Yo estoy convencido de eso. Todos tenemos que conocer personas que profesaron un día algo, pero que algo en su vida sucedió, alguna circunstancia cambió y que esas circunstancias en la vida llevaron a esa persona a cambiar su creencia. ¿Por qué? Porque una cosa es creer y otra cosa es yo tener una fe como convicción. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, amados. Cuando nosotros leemos ese texto en esa carta, cuando nosotros leemos ese texto en esa carta y vemos que es una convicción, necesitamos entender las falacias, las mentiras que rodean la fe que expresa el cristianismo falso. Mucha gente cree, vuelvo y repito, que la fe es un salto a ciegas, ¿sí? Y de hecho, muchos de estos irresponsables que ven la fe desde esa perspectiva humana, porque es una perspectiva completamente humana, muchos de ellos creen que si uno vive en Cristo una vida sin esa fe loca, porque es una fe loca, entonces dicen ellos que los que no vivan en Cristo con esa fe son necios. Vuelvo al punto.
del escritor a los Hebreos con respecto a la fe, porque él dice que la fe, él me conceptualiza la fe en dos puntos, certeza y convicción. Ojo, certeza y convicción de lo que se espera. Entonces, él habla de una fe que tiene una convicción de algo que se está esperando. O sea, eso indica que ese hombre o esa mujer que profesa que está experimentando dicha fe es un hombre y una mujer que se mueve, que vive en una fe, pero basada o sustentada, esperanzada en la palabra de Dios. Voy a decirlo en otras palabras, la fe de la cual habla el escritor a los Hebreos es una fe que descansa, amados, en la providencia de Dios, en la capacidad que Dios tiene de sustentar, de ser fiel a la palabra que Él da. No sé si me están entendiendo. Lo digo en otras palabras. La fe de la cual habla el escritor a los Hebreos en ese texto es simplemente la respuesta mía a las promesas de Dios. Es la respuesta mía a las promesas de Dios, no a lo que yo me imagine, ¿no? No a lo que yo me imagine, amados hermanos. ¿Sí? Un ejemplo. Usted encuentra en la escritura claramente que Dios promete guiarnos a nosotros. Ante esa promesa, la fe responde, yo seguiré al Señor. Yo te seguiré. Te seguiré no porque yo creo que tú me vas a guiar. No, te seguiré porque tengo la convicción que tú dijiste en tu palabra que me ibas a guiar. No sé si entienden la diferencia de eso. Hay gente que está siguiendo al Señor no por convicción, sino por creencia. Y hay una gran diferencia entre yo seguir al Señor porque yo creo que Él me va a guiar en mi camino. Y otra cosa es seguir al Señor porque yo tengo la convicción de lo que Él dijo en su palabra que me iba a guiar. No sé si me están entendiendo. La fe no es un salto a ciegas, amados hermanos. No por lo menos la fe bíblica. La fe que entiende el ser humano que no ha conocido realmente a Dios, puede, y de hecho lo hace, ¿no? De hecho es lo que usted encuentra en el cristianismo de hoy. Es un salto irresponsable. Es un salto a ciegas. Si allí hay un hueco, no importa. Venga, tápeme los ojos que yo doy el paso por fe. Yo sé que de hecho muchos de ustedes, estoy seguro, porque todos lo hicimos. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas dimos saltos a ciegas, profesando una fe completamente irresponsable. Yo sé que muchos en algún momento de sus vidas como cristianos evangélicos creyeron que la fe era una especie de un cheque en blanco. Escriba ahí lo que quiera, escriba lo que quiera. Usted encuentra eso en las denominaciones donde se habla del evangelio de la prosperidad. Usted encuentra allí, eh, en medio de ese tipo de denominaciones cristianas evangélicas, que le enseñan a sus feligreses que, hermano, saque el préstamo, compre, haga esto, separe el viaje, separe los tiquetes, hágale, hermano, dé el paso de fe, pídale a Dios lo que quiera. No se limite, hermano, que usted es un hijo de Dios. No se limite que usted es un rey y un sacerdote. Pídale a Dios lo que quiera, porque para el que cree todo le es posible. Pin. Y sacaron del contexto, para el que cree todo le es posible. Entonces, cuando un cristiano es mal enseñado con respecto a la fe, que porque para el que cree todo es posible, entonces él se monta en la película que todo lo que él sea capaz
de pensar, de soñar y de pedirle a Dios, Dios se lo dará, porque para el que cree todo le es posible. Entonces, si usted cree que es posible usted comprarle Tesla a este, ¿cómo es que se llama? Bueno, al hombre más rico del mundo. Entonces, si usted cree que eso es posible, pídale al Señor, que el Señor le da el dinero para que usted le compre a Tesla a este hombre. Si usted quiere, hermano, si usted tiene la capacidad, porque crea, el que cree que todo le es posible, usted tiene la capacidad y quiere quedarse con Microsoft, usted se puede comprar Microsoft. Póngase en ayuno, hermano, métase en ayuno, es que usted tiene que ser un hombre de fe. Pídale al Señor, Señor, yo quiero, revélame el número del dueño de Microsoft, que yo quiero comprar Microsoft, Señor. Mano, pero eso no es una locura, no, no es una locura porque para el que cree todo le es posible. Usted está aquí en Cali, hermano, está sin casa y de pronto usted tiene la capacidad de creer que usted es capaz de comprar la torre de Cali, hermano, pídasela al Señor en oración. Quebrante toda duda, eche fuera en el nombre de Jesús toda duda, métase en ayuno de 75 días, métale 5 días más, tírese un ayuno de 80 días y pídale al Señor, si yo no tengo, Señor, yo no tengo casa, pero yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, yo quiero comprar la torre de Cali, Señor, porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible, dame para comprar la torre de Cali. ¿Están entendiendo? Esto puede sonar cantinflesco, hermano, pero les aseguro que es como muchos cristianos evangélicos se mueven o interpretan lo que es verdaderamente la fe. Entonces, eh, termino. Esto hoy simplemente fue la introducción a este tema, a esta serie que hoy vamos a comenzar. El próximo miércoles, si Dios me presta la vida, vamos a comenzar a desarrollar, vamos a irnos al grano de esta serie para que ustedes puedan tener fundamento escritural de la fe que cada uno de nosotros verdaderamente tenemos que tener en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que usted esté firme en esa fe, hermano. Para que el día de mañana no venga un pentecostal unicitario a sacarlo usted de la verdad y a llevarlo a la herejía. Para que el día de mañana un testigo de Jehová no lo vaya a enredar. Para que el día de mañana no venga un judío mesiánico y lo vaya a enredar, hermano. Y lo digo porque conozco a gente que ha apostatado de la fe y que apostataron de la fe, repito, por falta de fundamento. Entonces, espero mediten en este tema y espero que me acompañen el próximo miércoles para continuar con esta enseñanza, amados hermanos. Una fe en convicción o fe con convicción. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias te doy por tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu amor, tu justicia, la cual has manifestado sobre cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido por cada varón y por cada mujer que hoy está conectado aquí, en medio de estas dos plataformas, Dios Todopoderoso. Te pido por aquellos que van a ver este video en cualquier momento. Te pido, Espíritu Santo, que tú les puedas guiar, que tú les puedas hablar y que ellos puedan discernir, Señor, no la voz de un hombre, sino tu voz a través de tu palabra. Que podamos todos comprender cuál es la fe que tenemos que tener. Que todos podamos comprender cuál es la fe que a ti te agrada, Señor. Guárdanos de actuar locamente, de actuar bajo una fe irresponsable en nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si este video fue de bendición para tu vida, te agradezco que lo puedas compartir. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Amados, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes. Que descansen. Amén. Buenas Gracias. noches, pastor. Amén, pastor, buenas noches.